¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Estamos viviendo en un mundo de mucha ansiedad e incertidumbre y ahora más que nunca, la educación ofrece el camino más seguro para que nuestros hijos puedan mejorar sus vidas y tener éxito en este país. Por eso hoy en Línea Directa vamos a hablar acerca de uno de los problemas más grandes que están enfrentando nuestros estudiantes, el ausentismo crónico, definido como la pérdida de más del 10% en los días de escuela. Este es nuestro programa porque durante la pandemia en la comunidad latina sufrió un fuerte y agudo aumento en el número de estudiantes con problemas de asistencia escolar. Miles de nuestros jóvenes tuvieron que salir a trabajar durante la crisis para ayudarle a sus familias y muchos tuvieron problemas para regresar a sus estudios. Para responder a esta crisis educativa, la organización comunitaria EduFuturo inició un programa en colaboración con las escuelas públicas del condado de Fairfax para crear un equipo comunitario que se pudiera poner en contacto con estudiantes que estaban perdiendo días de escuela y trabajar junto a sus familias para identificar las razones por la ausencia escolar. Desde el principio, la meta del equipo comunitario de EduFuturo ha sido lograr que los jóvenes regresen a la escuela y sigan adelante con su educación. Hoy vamos a conocer el caso de Diana, una joven estudiante que estuvo a punto de perder sus estudios debido a problemas de ausentismo crónico, pero gracias a la ayuda de EduFuturo, ella ha regresado a su escuela y ahora tiene otra perspectiva acerca de su futuro y de la importancia de la educación. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, Beatriz Gutiérrez. Ella es líder del equipo comunitario de EduFuturo en el condado de Fairfax. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, esta edición especial de Línea Directa, con un tema tan importante para nuestros jóvenes y nuestras familias, el ausentismo crónico escolar. Bienvenida. Gracias, Andrea, por invitarme. Comencemos por entender qué es ausentismo crónico. Bueno, como tú lo mencionaste, el ausentismo crónico está definido como faltar el 10% o más de los días del calendario escolar. Normalmente el año escolar tiene 180 días de escuela, entonces el 10% serían 18 días. Entonces un estudiante que falte más de 18 días ya sería un estudiante que estaría presentando ausentismo crónico. En particular, esta situación afecta a minorías, como son las familias hispanas y las familias afroamericanas. ¿Cuál es el impacto del ausentismo crónico en los jóvenes afroamericanos e hispanos? Porque ellos son los directamente afectados de esta crisis. Así es, Andre. Entonces, realmente el impacto del ausentismo crónico, especialmente en estas minorías, es que se pueden atrasar en la graduación de high school, se pueden perder los grados, van perdiendo materias, se van perdiendo de los temas, se pierden los tests, entonces van retrasando su graduación, lo que llaman on-time graduation, se va a retrasar. También pasa que se van a desvincular de la comunidad, se van a sentir que no pertenecen porque se pierden de esos momentos y esos espacios culturales que hay en la escuela. Y finalmente, pues también es un riesgo porque imagínate, cada vez que faltan una clase, es una hora que van perdiendo de esa clase. Entonces, al final, cuando tú vuelves a esa clase, te vas a sentir como que pierdes, como que ya no pierdes el hilo y eso te va desmotivando. Ese es otro riesgo. Tú en particular llevaste adelante el caso de Diana, Sí. Una joven estudiante hispana que prácticamente estaba sufriendo de esta crisis de ausentismo crónico escolar y gracias al trabajo tuyo directamente de la organización EduFuturo, pues la historia de Diana ahora es diferente. Los invito a que conozcamos la historia de Diana y su madre. Me aburrí ir a clase porque las clases eran muy aburridas. Uno como madre pues no sabe qué hacer, va. Yo todos los días me caía un mensaje y decía, mire, su hija está ausente. Quiero ser pediatrista. Cada mañana millones de niños y niñas se preparan para ir a la escuela, pero hay una realidad menos visible, el ausentismo escolar crónico. Este problema afecta a familias, escuelas y comunidades enteras. Más allá de simples faltas, el ausentismo crónico es una llamada de atención sobre problemas más profundos que enfrentan nuestros niños y jóvenes. Me aburrí ir a clase porque las clases eran muy aburridas y no le entendía a la maestra, y cuando yo le quería preguntar,
tenía miedo de preguntarle. Dejé muchas clases ese año. Es como que mi tiempo se está atrasando y ya el año que viene ya paso a senior year y estoy como muy a distiempo, pero las puedo tomar para pasarlas y entonces así. Bueno, ella venía a la escuela, pero el problema de ella era de que entraba a unas clases, las otras clases se salía. Siempre me decían, mire, su hija en un mensaje, ¿verdad? Que manda siempre a la escuela de que mi hija estaba ausente, entraba un periodo sí, a uno no. Detrás de cada ausencia hay una historia. Para esta madre de familia, el haber dejado su natal El Salvador no fue fácil, pero siempre con la visión de darles a sus hijas un mejor futuro. Yo recién venida con mis hijas, ¿verdad? Yo, acá, pues, acuérdese que uno viene de un país donde solo se habla el español. Ya cuando ellas empezaron a hablar el inglés, yo me sentía bien. Yo sentía, mis hijas están logrando algo que uno pues no puede, digo yo, ellas lo pueden hacer. Que uno quisiera como papá tener un trabajo más mejor, pues ellas tienen oportunidades aquí en este país y yo le digo que lo aproveche, porque está en un país de oportunidades para el que la persona o los niños que las saben aprovechar, le digo yo. Y usted es una de ellas, le digo yo. Luche pues por lo que usted quiere, le digo yo. Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, aproximadamente el 16%, es decir, unos 7 millones de estudiantes aquí en Estados Unidos, sufre de ausentismo escolar crónico. Y ahora en escuela secundaria, Dayana perdió, por un periodo de tiempo, la motivación de ingresar a clases, pero gracias al apoyo de organizaciones comunitarias que han encendido las alarmas de esta crisis nacional, varios jóvenes han despertado y entendido el significado e impacto en sus vidas. Y con Edo Futuro me ayudaron mucho. Beatriz, que llamaba a mi mamá, me llamaban a mí de las clases y ella me enseñó mucho. Me habló mucho de que mis clases tenían que ser lo más importante. Ahora pienso en grande, ya no pienso como, aunque esté cansada, pero me levanto para alistarme, irme a la escuela y a estudiar, solo estudiar en casa y tareas, hacerlas para que no tener unos late assignments. Y gracias a Dios, pues ya con Edo Futuro, ¿verdad? Y le agradezco mucho a Beatriz de que ella me contactó y que a veces uno como madre pues no sabe qué hacer. Yo todos los días me caía un mensaje y decía, mire, su hija está ausente, que ella no entraba a clases. Yo sé que es difícil levantarse de mañana y alistarse para ir a la escuela, pero hay que hacer un esfuerzo y motivarse para que podamos tener un buen futuro. Y yo veo muchos casos de niños que no vienen a la escuela porque se duermen o tienen pereza o las mamás no les dicen nada. Ellos están perdiendo las clases y después se van a arrepentir cuando ya es tarde, ya no pueden recuperar las clases porque ya es muy a destiempo. Y ahora Dayana entiende que estuvo en alto riesgo de perder su estadía en la escuela. Me motivó porque yo me ponía a pensar que yo en mi futuro no iba a tener futuro, o que no me iba a agradar, o que sí me iba a agradar, pero como muy tarde, que no era mi año. Me sentía mal porque a mi mamá le mandaba mensajes o le llamaban, y ella trabajando, y ella me decía que por qué no había entrado. Y yo le decía porque me aburría la clase, pero ella me decía que era importante que tenía que entrar porque era para un buen futuro para mí. Y entonces me sentí mal y mucho pensé en las cosas este año. Ya este año, gracias a Dios, ella ya está prosperando, ella está mejor, yo le veo más entusiasmo y todo pues diferente a como era el año pasado. Ambas, madre e hija, tras su experiencia quieren ser un ejemplo para otros jóvenes hispanos y sus familias. Cuando salga a la high school yo quiero ir a NOVA. Estoy estudiando médico asistente 1. Hay también médico asistente 2 que es el senior year. Estoy estudiando médico asistente por mi periodo 3 y 4. Y eso me podría ayudar después de la high school, ir al NOVA y trabajar ahí mismo para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo me siento bien por mi hija y ya este año ella está tomando clases de enfermería. Entonces yo les digo a las madres, ¿verdad?, de que aconsejen a sus hijos que luchen pues por un futuro mejor, porque la juventud pues va hacia adelante. De aquí vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más de Línea Directa.
Cada año, el COVID y la influenza, o flu, son responsables por miles de muertes, cientos de miles de hospitalizaciones y millones de enfermedades. La mejor manera de atacar esta doble amenaza es con la doble protección, la vacuna actualizada contra el COVID y la vacuna contra el flu. Recuerda, cada año, todos los adultos, jóvenes y niños en la familia se deben poner la doble protección, la vacuna actualizada contra el COVID y la vacuna contra el flu. Protege tu salud y la de toda tu familia. Vacúnate contra el COVID y vacúnate contra el flu. El equipo comunitario de EduFuturo trabaja con las familias de estudiantes con problemas de ausentismo crónico para descubrir y solucionar las causas de las ausencias escolares. A través de su trabajo han descubierto casos impresionantes. Por ejemplo, un joven no iba a la escuela porque su madre había sido diagnosticada con cáncer y él le estaba ayudando a ir a su quimioterapia. En otro caso muy triste encontraron que la familia de un estudiante había sido desalojada de su apartamento y que literalmente estaba viviendo debajo de un árbol. Estos son casos reales y tristes que vive nuestra comunidad y la razón por la que tal vez muchos jóvenes no van a la escuela. Seguimos nuestra conversación con Beatriz Gutiérrez, líder del equipo comunitario de EduFuturo en el condado de Fairfax. Muchos de esos casos, Beatriz, pues realmente nos sorprenden, pero es una realidad lo que están viviendo algunas de las familias, sobre todo a raíz de la crisis de la pandemia, exacerbó de alguna manera esta situación de ausentismo crónico escolar. ¿Por qué es tan importante que las familias, la escuela y organizaciones comunitarias como EduFuturo trabajen de la mano en un engranaje? Porque muchas veces no es que los jóvenes no quieran asistir a la escuela, sino son situaciones que van mucho más allá de ellos. Sí, Andrea, así es, como tú lo mencionas, son situaciones familiares muchas veces. Nosotros nos enfocamos mucho en eso, también en entender el contexto familiar, y a veces encontramos que hay estudiantes que no van porque están enfermos o se han enfermado, pero cuando sigues trabajando e indagando con la familia te das cuenta que es que no tienen acceso a servicios de salud, quizás porque no apliquen o quizás porque no son elegibles o porque su situación económica no les permite pagar un seguro de salud. También hay situaciones donde los padres han perdido sus trabajos, entonces le toca a un solo miembro de la familia concentrarse en trabajar y el hijo pues a veces entra a apoyar esa economía familiar trabajando por su lado también algunas horas, pero eso también hace que lleguen a la escuela cansados o que tarde o temprano prefieran trabajar más e ir abandonando poco a poco la escuela. O también hay circunstancias en las que tienen que quedarse ayudando en la casa a cuidar a sus hermanos menores porque sus papás tienen que ir a trabajar y no hay quien los cuide. Entonces son muchas de esas circunstancias que hemos identificado que no necesariamente el responsable es el estudiante, sino que es todo el conjunto, toda la familia. Y por eso trabajamos integralmente con la familia, no solo con el estudiante. Exactamente, ¿cuál es el rol del equipo comunitario de EduFuturo en estas situaciones? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nosotros al pertenecer a EduFuturo, y EduFuturo como es una organización que tiene diferentes programas y diferentes herramientas y diferentes servicios, nuestro rol es como ser ese punto que activa cualquier recurso o programa que necesite la familia para eliminar esas barreras que nosotros identificamos. Entonces, los conectamos con servicios comunitarios de EduFuturo para que puedan acceder a servicios de salud, o los conectamos con el programa de líderes emergentes para que el estudiante se pueda motivar y tener una visión más allá de cuando termine la escuela, o los conectamos también con las personas indicadas dentro de la escuela, porque a veces eso también es un punto importante.
Beatriz, muchas veces ni siquiera los padres de familia saben que sus hijos no están asistiendo a la escuela. Aquí juegan un rol muy importante y deben involucrarse más para ser parte crucial en la asistencia de sus jóvenes, sus hijos o ya sean tutores a la escuela. ¿Cuál es el rol de ellos en esta crisis de ausentismo escolar crónico? Claro, Andrea, parte de lo que hacemos nosotros también es concientizar a los padres para que ellos se den cuenta que la responsabilidad en la educación de los hijos es compartida. No es solo de la escuela, es una responsabilidad compartida con los padres. Entonces, los padres tienen que involucrarse en la parte académica y en la vida escolar de sus hijos. Con esto me refiero a que deben estar atentos a las comunicaciones de la escuela, deben asistir a las reuniones de la escuela, deben consultar y manejar las herramientas del sistema escolar también y deben entender cómo funciona el sistema escolar aquí. Deben saber quiénes son las personas en la escuela a las que deben contactar para cualquier cosa que requieran, deben saber las políticas de asistencia, deben saber qué necesita su hijo para graduarse, cuántos créditos, todo ese tipo de cosas son las cosas en las que un padre debe estar involucrado y también tiene que tener una comunicación constante con el estudiante para saber si hay algo que no está bien y tienen que ir a hablarlo con la escuela también para ayudar a encontrar soluciones en conjunto. Basada en tu experiencia y en el involucramiento tuyo con jóvenes y familias, ¿cuál es tu consejo para prevenir el ausentismo crónico escolar? Si alguna familia, algún joven está tal vez a punto de que su hijo tal vez no haya faltado al 10%, pero ya casi, como que se ven estos primeros indicios de que el joven puede sufrir de esta crisis, ¿qué se puede hacer para prevenir esta situación? Lo primero es que como padres debemos estar atentos a los signos, a las alertas, a las red flags que a veces se ven. Por ejemplo, cuando empiezan a enfermarse bastante, con síntomas muy leves, pero empiezan muy a menudo a decir que están enfermos, que no quieren ir. Eso ya son como indicios de que algo puede estar pasando. Entonces, lo primero es comuníquese mucho con su hijo, sepa qué está haciendo en la escuela, consulten las herramientas, cómo va su asistencia, esté atento a los mensajes que le llegan de la escuela. Si ve que su hijo ya lleva más de 2 días sin ir a la escuela, es un síntoma, es una señal de alerta porque con 2 días que faltes al mes, ya estás en riesgo de tener un ausentismo crónico. Entonces, deben estar alertas los padres a estas señales y activar cualquier recurso. Existen organizaciones como nosotros, como EduFuturo, pero también hay personal en la escuela con los que pueden pedir una reunión para indagar y reforzar cualquier cosa que crean que no está funcionando. Hay un factor latente y fue lo que sucedió en la pandemia. Estadísticamente se ha demostrado que los números aumentaron considerablemente de ausentismo escolar con la pandemia. Problemas también de salud mental, muchas situaciones que se vivieron en casa, el miedo, la angustia, muchas muertes entre nuestras familias también debido a la pandemia. ¿Cuál es la relación entre lo que sucedió con la pandemia, la salud mental y el ausentismo crónico? Bueno, sí ha pasado cosas que desde la pandemia, muchos por ejemplo perdieron familiares durante la pandemia y estoy hablando de familiares cercanos, entonces eso también generó complejidad para conciliar el sueño en algunos estudiantes, temas mentales también, o a veces ya tuvieron síntomas de tener ansiedad de estar en la escuela porque se acostumbraron al mundo digital o porque también, como perdieron personas queridas, les da ansiedad y creen que eso les puede volver a pasar si ellos están compartiendo con otras personas de forma presencial. Entonces, afortunadamente también en el condado y en las escuelas hay recursos para apoyar estos temas de salud mental y es importante que los padres también estén alertas con esto para activar esos recursos y que sus hijos reciban terapias para que puedan volver a la escuela de forma presencial. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo del ausentismo crónico escolar? ¿Qué problemas hay si tal vez decimos en casa, ha faltado un poco de días aquí y allá, pero a largo plazo, ¿cuál es el resultado de que un joven no asista a la escuela como debería? Claro, a veces como padres no percibimos que faltó un día esta semana, en 2 semanas faltó otro día y sentimos que no es mucho y que no va sumando, pero va sumando y suma bastante. Entonces, una de las consecuencias es que decrecen sus calificaciones, decrecen sus notas. Si en una materia un estudiante tenía una A, fácilmente si empieza a faltar, esa A se puede volver una B, una C
y luego la puede repetir, la puede perder y la va a tener que repetir o la va a tener que tomar en el verano y eso le va a retrasar su graduación. Y luego, si no te gradúas a tiempo, luego vas a perder el interés también para ir al college, ir a la universidad y luego te puedes quedar en un mundo en que no vas a tener la aspiración de ir a trabajar como un profesional. Entonces, eso también afecta las aspiraciones profesionales de los estudiantes a futuro. Y lógicamente también el nivel de pobreza, el salario que se puede ganar un joven que definitivamente tenga un título de escuela secundaria y mucho más un título universitario. Hoy en Línea Directa estamos hablando del ausentismo crónico escolar. Esta es una edición especial. Hacemos un breve corte y ya volvemos. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Beatriz, cuéntanos directamente el trabajo que hace EduFuturo con los jóvenes. Ya sabemos que tú estás encargada sobre todo este tema comunitario de ausentismo crónico escolar, pero ¿qué otros recursos en general ofrece la organización EduFuturo para ayudar a los jóvenes y sus familias? Bueno, en EduFuturo nuestra misión es romper la línea de pobreza y que los estudiantes sean la primera generación en graduarse. Y trabajamos con dos generaciones, trabajamos con los padres y trabajamos con los estudiantes. Entonces, nosotros como EduFuturo no solo hablamos con los padres sobre el ausentismo escolar, sino que los apoyamos con otros programas. EduFuturo tiene programas de líderes emergentes para esos estudiantes que están en high school, también para los que están en el último grado de secundaria, para ayudarlos a engancharse y a conectarse con la educación postsecundaria, con el college, con la universidad, para ayudar a desarrollar sus habilidades para que puedan presentarse a una universidad y seguir con su futuro. Porque creemos que entre más te eduques, más tengas un título profesional, más lejos vas a llegar, el valor que vas a ganar por cada hora de trabajo se va a incrementar, y como tú lo decías, se rompe la línea de pobreza de esta familia, de cada familia. Ya para cerrar, Beatriz, conocimos el lindo caso de Diana y su madre. Tú trabajas con jóvenes a diario. ¿Qué te dicen ellos sobre esta crisis de ausentismo crónico escolar? Habían dejado de ir a la escuela, estaban en riesgo de verdad de tener un futuro brillante, pero ustedes como que fue un salvavidas para estos jóvenes y sus familias. ¿Qué te dicen ellos al ver el cambio y el apoyo que reciben de parte de organizaciones como EduFuturo? Claro que sí, mira, ellos a veces no eran conscientes o no son conscientes que faltar un día les iba a afectar, o a veces no creían en ellos mismos, o a veces muchos dicen, pero si yo no tengo opciones de ir a una universidad, y parte de nuestro trabajo es darles esa confianza y darles ese sueño, esa oportunidad que puedan soñar con que sí pueden ir a una universidad, a un colegio y que pueden llegar a ser lo que quieren ser. Yo les digo muchas veces, imagínate el tú del futuro, imagínate dónde va a estar viviendo, imagínate cómo va a ser esa persona del futuro. Y cuando les digo eso, ellos se dan cuenta
que sí pueden lograrlo creyendo en sí mismos. Beatriz, pues de nuestra parte, gracias por lo que haces todos los días por nuestros jóvenes y nuestras familias latinas. Gracias a organizaciones comunitarias como la que representas. Definitivamente nuestra comunidad muchas veces es vulnerable y es importante hacer este llamado sobre por qué es fundamental ir a la escuela, tener un diploma, graduarse, romper estos ciclos de pobreza y tener un mejor futuro en este país. Te agradecemos mucho y a ustedes en casa también muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de Línea Directa sobre ausentismo crónico escolar. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.